El día de hoy, muy temprano, Argentina ganó por 2-0 a la selección de Australia en un amistoso muy interesante, donde pudimos ver algunos de los atisbos que deja la selección campeona del mundo. Pero más allá de eso, yo que te quería presentar el día de hoy una pequeña reflexión con respecto a algo que mencionó Scaloni, que creo yo que puede no solamente abrirnos el por qué Argentina gana este mundial, sino también cuáles son las mejores armas que Argentina pudo colocar encima de la mesa para ganar el Mundial de Qatar 2022. Y acá veo una frase que para mí es lapidaria de Scaloni. Dice: lo mejor que tiene esta selección es el ADN de tirar para adelante, sea cual sea el resultado y el rival. Y creo sinceramente de que aquí está la clave de por qué Argentina pudo ganar ese mundial. Sinceramente, no vi un super juego de la selección argentina. Si no estás de acuerdo conmigo, por favor, déjala tu comentario explicando el porqué, si estás de acuerdo o no. Pero en sí mismo, yo creo que en cuanto al juego, en cuanto a lo que se quería colocar dentro de la cancha, en cuanto a al estilo futbolístico que Scaloni quería implementar en sus jugadores, o que quería implementar en su equipo, más bien dicho, tal vez no fue tan vistoso. Entendiéndose por vistoso, un City, un Bayern. Por supuesto, es muy difícil llegar a niveles de excelencia de juego como sí lo podemos ver en ciertos equipos, debido a que la capacidad que tienen los entrenadores, o más bien dicho los seleccionadores, para poder ir acompañando su estrategia, ir acompañando su idea y plasmarla en el campo, es muy poco probable debido a que son muy pocos entrenamientos. Una vez el Patón Bauzá, cuando estaba al mando de la selección, después fue despedido, y en una entrevista que hizo, si no me equivoco, con Fox para 90 minutos en ese momento, dijo: los entrenadores cuando estamos en selecciones tenemos solamente un día para poder entrenar con los jugadores, porque en las eliminatorias ellos llegan 3 días antes, un día es para descansar, el día siguiente es para la familia, y al día tercero tú puedes entrenar, y el siguiente día probablemente habrá que jugar. Entonces, hablar de estilos futbolísticos para un mundial y hablar de un proceso podría ser un poco más plausible de acuerdo a cómo se quiere jugar y de acuerdo al estilo que el entrenador quiere implantar en su equipo, pero de ahí a exigir que este equipo juegue como el City de Guardiola, como el Barcelona de Guardiola, como el Milan de Saki, o en fin, el Bayern del año 2020, claramente no tiene sentido porque no hay tiempo para poder trabajar esas ideas. Sin embargo, yo creo que una de las claves que tuvo Argentina en el Mundial, más allá de sus grandes jugadores, de que Messi la descosió, de que Julián Álvarez estornuda y hace un gol, de que Ángel Di María dio su gran revancha. Yo en lo personal me alegro mucho por Di María, porque siempre fue un jugador muy discutido, y creo que había razones para discutirlo. Y eso creo que hace un valor adicional, más allá de que, por supuesto, el gran ganador de este mundial y el gran ganador de este proceso se llama Lionel Andrés Messi Cuchitini, por ser el capitán, por ser de lo mejor de la historia, si es que no es el mejor jugador de la historia dentro de toda Argentina y dentro del planeta y de la historia del fútbol. Pero especialmente me alegré por Di María porque siempre estuvo muy discutido, había razones, como digo, para discutirlo, sus lesiones, que no respondía bien en las finales, y que tenía este arrastre de la camada de Higuaín, Mascherano, Biglia, Vanega, etcétera, y todos esos jugadores que eran muy buenos, pero que no se habían logrado consagrar, y que en Argentina, si tú no te consagras y no sales campeón, no se te reconoce el esfuerzo. No entras a la historia grande y tampoco queda tu nombre ahí grabado para la historia del fútbol argentino. Si eso está bien o mal, cada uno verá cuál es su opinión. Desde mi punto de vista, creo que la historia argentina es tan grande que por supuesto se puede dar ese lujo. Otras selecciones de Sudamérica, como por ejemplo Colombia, Perú, Bolivia, Chile, por decir algunos, claramente se valora mucho más llegar a finales, se valora mucho más los segundos lugares, porque hablan de procesos y son selecciones que no están acostumbradas permanentemente a ganar. Pero yendo a la frase en sí misma, lo que te arroja Scaloni es apelando al ADN, es apelando a la fibra del jugador, es apelando a la fibra del propio equipo y del grupo de trabajo. Y ahí creo que Scaloni, por supuesto, me imagino que acompañado de Pablo Aimar y Walter Samuel, hizo un proceso de entregar un mensaje y una sinergia dentro del vestuario que pudiera calar no solamente la parte futbolística, sino la parte mental. Para eso yo creo que era muy necesario sacar a jugadores del proceso anterior. Estamos hablando de los Higuaín, los Mascherano, los Vanega, los Biglia, no porque fueran jugadores malos o fracasados, como muchas veces se les tildó, sino porque también ese proceso venía muy desgastado. Y cuando el proceso es desgastado, evidentemente el discurso que quiere venir después de ese proceso va a rebotar. No va a tener la penetración que se busca. Y aquí Scaloni creo que fue muy hábil y muy astuto en apelar al ADN. En apelar, y creo, y es aquí el argumento que quiero hacer, creo que Argentina demostró que era el merecedor y que era el mejor de este mundial, porque en cuanto a ganas, en cuanto a ímpetu, y eso traducido en juego, fue superior a Francia, fue superior a Croacia,
fue superior a Países Bajos. Más allá de que Mbappé estaba en modo Dios y te llevó a los penales, más allá de que Holanda en el último minuto hizo un gol y te llevó a los penales, etcétera, etcétera. Pero por ADN, por esa fibra, siempre fue superior a sus rivales. Le hicieron el 2-2 de Holanda y no se cayó el equipo. Todo lo contrario, al final, después de la prórroga, donde se espera que muchos equipos se caigan y ya no puedan responder, incluso el golpe mental es muy duro de acusar, y Argentina en ningún momento tiró la toalla. Después el Diu, en modo Dios, atajó los penales que había que atajar. Argentina también con muy buenos lanzadores y logró pasar esa fase. Y luego con el partido de Francia, en Croacia yo creo que hizo un análisis muy distinto. Ganó 3-0, fue un baile, Argentina todo de fiesta, etcétera. Modric muy poco pudo hacer con su selección, que la verdad que tenía bastantes limitaciones. La mejor selección y el mejor momento de Croacia había estado el año 2018. Más allá de que a mi juicio, incluso el año 2018, yo creo que en el papel Argentina tenía mejores jugadores que Croacia, pero en ese momento también Croacia tenía un proyecto muy bueno. Sigue siendo un proyecto bueno, pero en aquel momento era casi la culmine y el clímax del momento que estaba pasando la selección croata desde el punto de vista de las individualidades, con Mandzukic, con Perisic, con Rakitic, con Modric. Ya a este mundial venían algunos mayores y otros incluso no estaban. Con lo cual ese partido Argentina lo ganó 3-0 simplemente porque fue mejor, aparecieron los que tenían que aparecer y no hay mucho más que discutir. Pero el partido contra Francia, cuando Mbappé te hace los 3 goles o cuando Mbappé te hace los 2 goles y te lleva a la prórroga, recuerdo que Juan Pablo Barsky, que estaba comentando el partido, dijo: te firmo en este momento la largue. Y yo hacía una reflexión también acusando recibo de lo que decía Barsky. Decía, creo que te firmo la prórroga, pero creo que Argentina lo puede hasta ganar en la prórroga. Y creo que casi pasó. Más allá de que el Dibu en la última jugada hizo la atajada más importante de la historia del fútbol argentino. Y después tuvo la réplica también Lautaro Martínez. Pero sin lugar a dudas de que Argentina pudo ganar ese mundial. Y este proceso, obviamente todos nos quedamos con la foto del mundial, pero también hay que hablar de la Copa América y la finalísima. Y creo que siempre se apeló a lo mismo, al ADN. Y desde el ADN impregnar el juego. Y desde el ADN subir el rendimiento de un colectivo que tal vez era más emergente. Julián Álvarez, hoy día por supuesto lo tenemos como un extraordinario goleador, pero en ese momento iba creciendo, Lautaro un poco más de lo mismo, etc. Y desde ese lugar empezar a ganar, desde ese lugar empezar a sacarse las sombras que rodeaban a esta selección hasta consagrarse en el Mundial de Qatar. Por favor, déjame tu reflexión en los comentarios y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.